¿Qué tal, estudiantes? Tengan ustedes un gran día. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas que les voy a tomar en el examen. Sí, el examen ya está por, eh, por realizarse, es decir, el segundo examen trimestral. Les voy a hacer un pequeño resumen, un repaso de todos los temas que van a entrar en el examen trimestral, ¿ya? Entonces, eh, anunciarles también que este es el último video del segundo trimestre. Es decir, ya terminamos con este video el segundo trimestre, así que ya toca un repaso. Voy a tomarles 4 temas que van a venir en el examen. Son todos los temas que hemos estudiado y tienen que ver con la ortografía, ¿ya? Empezamos por los antónimos hasta terminar en los parónimos, ¿sí? Vamos a empezar primero a explicarles todo lo que es antónimos, lo que hemos estudiado ya en clases pasadas. Empezamos por el concepto básico. Estamos hablando de que una palabra antónima o los antónimos son aquellas palabras que tienen significados totalmente opuestos. Eso quiere decir que van a ser contradictorios. Un ejemplo, tenemos aquí dos. Idealismo, su contrario es materialismo. ¿Por qué idealismo es lo contrario a materialismo? Idealismo viene de idea. La idea sabemos que es algo susceptible, que no se puede ver, que no se puede palpar. Entonces, es una idea que está en nuestra mente, son ideas que están en nuestra mente. O sea, es algo abstracto. Entonces, lo contrario de algo abstracto, algo que no se puede ver, es algo concreto, ¿no? Algo que se puede palpar, se puede ya materializar. Por eso se le llama materialismo. Opulencia, la siguiente palabra. ¿Qué es opulencia? Opulencia significa una persona adinerada. Por lo tanto, su antónimo o su palabra opuesta vendría siendo miseria. Bien, dentro de los antónimos también hablamos sobre eh, tipos de antónimos, que hablábamos sobre lo que era intensidad, hablábamos de lo que era por antónimos de lo que son graduales, ¿no? Y esos antónimos esos tipos de antónimos también son importantes de que tú los estudies. Eh, estos tipos de antónimos te van a servir porque de esta forma tú vas a poder identificar mucho más rápido la respuesta que te da un ejercicio de antónimos. Sabemos que un ejercicio de estos tipos de palabras, ¿no? Tienen por lo general alternativas. Y como tienen estos distractores, que también se les llama, suelen ser distractores, por su mismo nombre lo dice, distraer de la respuesta en sí o la respuesta adecuada para que puedas empezar a analizar mucho más allá el ejercicio, ¿no? Es por eso que se te enseña todo lo que son los tipos de antónimos. Y tú tienes que tenerlos claros, si no, no puedes resolver un antónimo de una forma mucho más minuciosa. Ahora, hablábamos también de los homógrafos, palabras homógrafas, que también tenían un segundo nombre, ¿no? Se les llama también homónimas. Estas palabras son aquellas que tienen una escritura y una pronunciación igual, ¿no? Idéntica. Sin embargo, su significado va a ser de forma diferente. Ejemplo, aquí te estoy poniendo en oraciones.
ya estamos utilizando las palabras en una oración. Para que tú te vayas dando cuenta del contexto o la situación oracional que se pueden dar estas palabras. Es muy importante y tiene que ver bastante en todos los tipos de palabras que estamos estudiando, el contexto en el cual se utilizan estas palabras, porque de allí parte el significado. Y es por eso que tienes que saber identificar primero el contexto de la oración, la interpretación de lo que te está diciendo al momento de utilizar estas palabras. En la primera oración, ¿no? Ahí te están dando, a ver, vamos a visualizar las dos oraciones. Tienen las palabras que están subrayadas, son las mismas palabras, es la misma palabra escrita. Entonces, ese ya es un homógrafo. Que está escrita tal cual, se pronuncia igual, no hay ninguna modificación en ninguna consonante, no se ha cambiado ninguna vocal, está tal como está, con las mismas grafías desde que empieza hasta que termina. Pero tiene distintas situaciones oracionales. En la primera, su significado, o sea, la utilización del significado va a ser distinto. ¿Cómo se está significando? ¿Qué significado te da la primera palabra? Calle. Estás hablando de un lugar, ¿no? Donde se puede transitar. Y en la segunda oración tiene otro contexto u otro significado. ¿Cuál sería? Le dije que se calle. Aquí ya no estamos hablando de una calle, estamos hablando del verbo callar, estamos hablando aquí de un verbo. La palabra calle está funcionando como un verbo, una categoría gramatical, como se le llama a estas palabras. Entonces, tiene distintos contextos, pero es la misma palabra exactamente igual. Esa es una palabra homógrafa. Ahora, estamos hablando también, hablábamos de las homófonas. Las homófonas son palabras que se van a cambiar solamente su escritura y la pronunciación no va a ser alterada. ¿Por qué pasa eso? Como ya les había explicado en las clases virtuales, les comentaba sobre las consonantes que tienen una pronunciación igual. Estamos hablando de la B y la V, que tienen una pronunciación igual al momento de utilizarlas en una palabra, al momento de agregarlas en una palabra. También suele pasar con la Y y la doble L. Y también la C, la Z y la S. Entonces, estas consonantes son las que permiten formar homófonos, porque tiene la pronunciación igual cuando se forman estas palabras. Por ejemplo, la palabra el homófono as con S y con Z. Miren, aquí se pronuncian igual, sin embargo la escritura es distinta, pero la escritura no, la pronunciación no cambia, ¿no? La escritura se ve alterada, pero no pasa nada con la pronunciación, porque justamente estás utilizando esas consonantes que te estoy comentando. Ahora, si las llevas a una oración, también van a tener, por ende, como se escribe distinto, es allí donde el significado va a ser también distinto. Por ejemplo, as con Z significa, aquí dice, haz el balance anual, por favor. Aquí este haz con Z ya viene del verbo hacer. Si bien es cierto, los dos as, tanto con Z y con S, funcionan como un verbo. Pero, ¿qué pasa con este verbo? Este verbo tiene una forma distinta de conjugación. Por ejemplo, como te comentaba, en la primera, as con Z, viene del verbo hacer. ¿Ya? Estás hablando de algo de la acción hacer. Y haz con S, dice, lo haré si has traído las facturas. Estás hablando ya del verbo haber, es otro verbo, otra conjugación. Entonces son dos formas diferentes de utilizar estas palabras en diferentes contextos, sabiendo la forma de cómo se está escribiendo. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas, la escritura y la pronunciación. Y eso va a tener en cuenta en lo que es el significado de estas palabras. Y es justamente lo que te había puesto en el cuadro comparativo.
ahí te pongo justamente lo que es la escritura, la pronunciación, y eso tiene que ver bastante con el significado, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cómo escribir una palabra, si con S o con Z, o con V o con B labial. Suele pasarnos eso muy seguido y ahí genera una confusión al momento de interpretar. Y la interpretación es el significado que tú le vas a dar, de acuerdo a cómo se escriben estas palabras. Entonces, si no conocemos bien eso de cómo se escriben, entonces no podemos identificar un significado correcto, ¿no? Ahora, los parónimos. Los parónimos ya son palabras un poco más allá de lo que vendría siendo tanto la diferencia entre la escritura y la pronunciación, porque aquí sí va a alterar la pronunciación cuando cambia la escritura. ¿Por qué suele pasar esto? Porque justamente ya no cambian consonantes que tienen una pronunciación igual, sino ya son consonantes distintas, que están muy lejos de su sonido o de lo que son la fonología de estas consonantes. Eh, También suele pasar con las vocales. En los parónimos va a cambiar tanto consonantes como vocales. Y es por eso que altera la pronunciación y hace que la palabra ya no suene totalmente igual, o sea, completamente, sino es parcial. Por eso aquí dice parcialmente, porque no está igual la escritura en toda la palabra, sino está solamente en una parte de la palabra. Y, y donde se altera es en una o dos consonantes o vocales. Basta con que cambie una o dos consonantes o vocales para que la pronunciación ya no sea igual, ya sea parecida porque las palabras pueden empezar o terminar igual, no, también puede estar en medio esta igualdad de escritura, pero siempre va a haber la alteración en una parte de la palabra y es donde se forman los parónimos, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos un dos, absorber, absolver, bucal y vocal. Aquí en ambos, por ejemplo, aquí tú me podrías decir, ¿no? Ay, pero Miss, aquí estamos utilizando consonantes que vienen siendo dentro de las palabras homófonas. Entonces, también podría ser una palabra homófona. Entonces, la respuesta es no, porque aquí no tiene nada que ver el sonido, aquí tiene que ver la escritura más que todo, porque estás hablando de otra consonante. Si no estuviera la R y la L cambiándose, entonces diríamos que es un homófono, porque solamente estamos utilizando esas consonantes con un sonido igual. Pero aquí ya se está agregando otro cambio más, dos consonantes más, que está la R y la L. Y esto hace que la palabra cambie, la escritura. Entonces, tal vez la pronunciación no, pero la escritura sí. Pero aquí en la R y la L sí va a alterar la pronunciación. Como te repito, basta con que cambie solamente una consonante para que la palabra ya no suene igual, cambie totalmente la pronunciación. Ahora, los significados. Absorber es succionar algo, ¿no? Extraer algo. Y absolver ya viene de disculpar o perdonar a alguien, ¿no? Entonces son ideas distintas, significados distintos. Y vocal, que es el siguiente ejemplo, ya estamos hablando de cambios en no solamente consonantes, sino vocales. Vocal, estamos hablando con B labial, ¿no? Relativo a la boca, ¿no? Estamos hablando de lo que es referencia a lo que es la boca. Y vocal, estamos hablando de ya a la voz, ya no estamos hablando de la boca en sí estructurada, sino estamos hablando ya de las cuerdas vocales, del sonido que produce la voz, ¿no? Entonces ya son conceptos totalmente distintos. Ahora, aquí está el cuadro, ¿no? Mira, justamente te estoy hablando sobre este cuadro que hemos tomado en cuenta la pronunciación,
primero la escritura y la pronunciación. Y esta escritura y esta pronunciación van a permitir un significado determinado. Y en el caso de los antónimos, homógrafos, homófonos, parónimos, van a ser totalmente distintos, salvo los antónimos que van a ser opuestos, ¿ya? O sea, van a ser distintos, sí, pero de una forma opuesta, negativa, contraria. Esa es la idea que ustedes tienen que tener. Y los homógrafos, homófonos, parónimos, eh, a pesar de que tienen una escritura distinta, una pronunciación, va a hacer que el significado sea distinto en todas estas palabras. Ahora, tú tienes que identificar la escritura y la pronunciación. Eso es todo lo que tú tienes que identificar. Si tú identificas eso, eres trome en esto, porque esto es lo principal, esa es la esencia de estas palabras. Yo te he sacado esto porque es concepto claro de cada uno de las palabras que te he puesto. Te las he resumido en estas dos partes, escritura y pronunciación, porque justamente si estás hablando de ortografía, tienes que saber cómo es su escritura, cómo se pronuncia y qué significa. Entonces, nosotros al momento de escribir, ¿no? Tenemos esa controversia, ¿no? Como te estaba comentando al principio. Eh, Escribimos con B labial a veces, palabras que se escriben con V o viceversa, ¿no? O con la L también, con la L o con la Y. A veces solemos escribir con la doble L en vez de Y, escribimos con doble L o viceversa. También sucede con la S, con la Z, con la C. Y para eso nos sirven estas palabras, ¿ya? Para estudiar esas palabras, tenemos que saber la escritura, la pronunciación y su significado, ¿ya? Bien, entonces, todo esto es lo que va a entrar en el examen. Ya en el transcurso de estas semanas les voy a mandar su temario igual para que ustedes vean qué es lo que justamente va a entrar en el examen y puedan estudiar más, ¿ya? Por ahora eso ha sido todo. Ha sido todo el repaso. Espero que les haya quedado más claro y por favor tengan a la mano este cuadrito. Este cuadrito es muy importante, ¿ya? Tienen que estudiarlo para que puedan entender más el tema, todos los temas que se les va a tomar. Muy bien, eso ha sido todo, chicos, por hoy. Les agradezco mucho su atención y conmigo será hasta la próxima clase.